Ya tenemos casi todo el trabajo hecho. He estado ajustando algunas luces, por ejemplo, de alguna grieta como esta, en la que había colocado las luces al otro lado de la grieta y creo que en este lado, por la orientación de la luz, creo que queda mejor. Solamente nos falta darle los últimos toques para que se vea un poquito mejor. Lo que vamos a hacer es crear una nueva capa de Ambient Occlusion para darle algunas variaciones de profundidad a esta imagen y crear la sensación de que algunas piedras están más altas o más bajas que otras. Ahora mismo, por los tonos generales de las piedras, parece que todas están al mismo nivel. Esta nueva capa de Ambient Occlusion va a ir debajo de la otra capa que ya teníamos. La voy a llamar AO grande. Le ponemos el modo multiplicar y así como la primera capa de Ambient Occlusion se centra solamente en el borde de las piedras, las integra con el fondo y con los elementos adyacentes, en esta otra capa pintaremos con un pincel muy suave y bastante grande. En dinámica de la forma voy a variar el parámetro del diámetro mínimo para que apenas haya diferencia entre el trazo más pequeño y el más grande. Y el parámetro de dispersión ya lo vamos a desactivar. Como las piedras pequeñas se supone que están más hundidas que las grandes, voy a seleccionar todas las piedras pequeñas desde la capa de Blocking Piedras Mini y les damos una pequeña pincelada sutil y así damos a entender que esas piedras están más hundidas que las otras. Como alguna de estas piedras está justo en los límites, vamos a desactivar la selección y vamos a hacer un desplazamiento de todas las capas. Activamos de nuevo las piedras pequeñas y sombreamos aquellas que nos falten. Hemos hecho unas pinceladas nada precisas y muy rápidas. Oscurecemos levemente las piedras pequeñas, algunas más que otras. Como veis han sido unas pasadas muy sutiles, muy suaves, y al menos hemos dejado la información suficiente para adivinar que la luz viene desde la izquierda y las sombras están a la derecha. Solamente las hemos cubierto levemente. Lo bueno es que al trabajar por capas siempre podemos ir controlando toda esta información, aumentando o reduciendo la opacidad. Visualmente ahora ya parece que las piedras pequeñas están más hundidas que las grandes. Hemos aumentado el efecto de tridimensionalidad. Ahora voy a trabajar en las piedras grandes. Cargo la selección de las piedras grandes. Usamos un pincel un poco más grande, lógicamente. Le voy a bajar un poco la opacidad porque no quiero que sea un efecto muy marcado. Tiene que ser muy sutil. Y vamos a probar. Voy a reducir un poco. Solamente haciendo esa pequeña marca ya insinuamos que esta zona está más hundida que esta otra. Ajustamos el tamaño del pincel a las piedras que tenemos que pintar. Podemos ocultar la selección con control H y seguimos trabajando. Aquí he creado un efecto demasiado marcado. Cojo la goma, aumento de tamaño, muy suave, y reduciendo mucho la opacidad.
necesitamos hacer de nuevo un desplazamiento. Así que deseleccionamos y de nuevo desplazamiento a todas las capas. Haciendo este efecto creamos la sensación de que esta zona, por ejemplo, está más hundida que esta otra. Es un efecto sutil que funciona muy bien. Muy bien, yo lo voy a dejar así. La opacidad de esta capa no tiene por qué estar al 100%. Podemos reducirla y dejándola con un efecto bastante sutil, pero que si la mostramos u ocultamos sí que vemos que aporta información a la imagen. Por último, le vamos a dar un poco de variación tonal a las piedras porque las tenemos todas con el mismo tono agrisado. Encima de todas estas capas vamos a crear una capa nueva. La voy a llamar color. Esta capa tiene que ser bastante creativa. Podemos coger cualquier tono aleatorio. Un tono morado, un magenta, un amarillo. Vamos a utilizar un pincel bastante grande y totalmente suave. Escogemos un tono morado, por ejemplo. Lo único que nos falta es ajustar el tipo de mezcla. Nos podría servir más de un tipo de mezcla de todos estos. Vamos a pintar un poco sobre una piedra y después lo ajustamos. He hecho unas pinceladas muy sutiles, la opacidad está al 40%, y vamos a ver qué tipo de mezcla le puede ir bien a esta capa. Una de ellas puede ser color, porque con este tipo de mezcla afecta solamente al color de la capa, no a otros parámetros. Obviamente después podremos reducir la opacidad de la capa. El efecto tiene que ser también muy sutil. Vamos a trabajar con la opacidad de la capa al 100% y si acaso después la reduciremos. Y le damos algunos toques de color a algunas piedras. Podemos escoger el color que queramos y jugar con 2 o 3 tonos. Voy a escoger ahora un tono complementario de este morado, un tono verde. Esta vez no voy a cargar la selección de las siluetas de las piedras grandes. Y así si alguna pincelada de color cae sobre alguna piedra pequeña, pues eso que se lleva. Cuando ya lo tengamos, tenemos que reducir bastante la opacidad. El objetivo es conseguir un efecto muy sutil. Si ocultamos la capa, todo es gris, y si la mostramos, hay ciertos toques de color, muy ligeros. Lo bueno de haber trabajado por capas es que podemos cambiar muchas cosas de la imagen. Por ejemplo, las líneas de resalte que hemos hecho en la capa luces detalle, si no nos gustan que se vean tanto, reducimos la opacidad y lo dejamos de un modo mucho más sutil. O el dibujo de las piedras que está en la capa textura, podemos hacerlo mucho más evidente. O aumentar la opacidad de las sombras de la capa, sombra detalle, y conseguimos unas piedras con más variaciones en la superficie. Podemos hacer muchas pruebas a ver qué variaciones conseguimos. También podríamos alterar el color base de las piedras. Vamos a las capas inferiores y recordad que aquí tenemos una capa de ajuste.
Si desactivamos esta capa, vuelve a aparecer el tono original marrón de la base. Si activo de nuevo la capa de ajuste y editamos sus parámetros, podemos hacer variaciones en ese tono. Y fijaos aquí, todas las capas que conforman las piedras están todas almacenadas dentro de este grupo variación. Es independiente de la textura de base y del color base. Las piedras son una variación que hemos hecho creando capas para las sombras y las luces, los detalles, las variaciones de coloración. Fijaos cómo este grupo lo tenemos bien aislado de las capas de base. Así que, partiendo de una textura de base que habíamos pintado previamente, hemos conseguido otra textura personalizada, una variación. Podríamos aprovechar la misma textura base para crear otras variaciones. Las piedras que hemos creado son suaves y redondeadas. Podríamos hacer otra textura de piedras, como por ejemplo bloques de ladrillos. Podríamos conseguir hacer algo como esto, o esto, o esto. Podemos conseguir hacer muchas texturas interesantes. Solamente hay que probar a hacerlo. Esta textura la voy a dar por concluida. Vamos a guardar la imagen, iremos a 3D Max y comprobaremos si la repetición de la textura funciona o no. Guardo el PSD, conforme he ido trabajando he ido guardando a cada rato, y también vamos a guardar en formato PNG. Ya estamos aquí en 3D Max. He creado un plano de 100 por 100 centímetros. Mediante el editor de materiales le vamos a asignar un material estándar que va a contener el bitmap que acabamos de pintar. Le aplicamos un modificador VWMap y ahí tenemos la textura aplicada. En los parámetros del modificador vamos a repetir la textura, por ejemplo, 3 veces. Ya podemos apreciar la textura repetida. Como hemos trabajado con la metodología para hacerla tileable, ahora la textura es continua y las piedras se repiten una y otra vez, y no apreciamos ningún borde evidente. Obviamente, es indudable que si repetimos muchas veces la textura, seremos capaces de apreciar patrones. Por ejemplo, aquí tenemos esta piedra con esta sombra que se repite aquí, está aquí abajo, está aquí, está aquí. Pero si rotásemos la textura, ya sería un poco más difícil de apreciar. Si afinamos el ojo, seguiremos viendo piedras que se repiten. Pero ya veremos que hay métodos para disimular u ocultar esas repeticiones que el ojo siempre tiene tendencia a encontrar. Pero ya hemos conseguido nuestro objetivo: pintar una textura de piedras a partir de la textura de base que habíamos pintado anteriormente.